amén. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Dice así la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. ¿Cuántos se gozan por esa palabra? Amén. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos se gozan esta mañana? Así que esta palabra me refleja una cosa. Así que esta palabra a mí me enseña una cosa. Me dice que usted y yo hemos sido nacidos por la voluntad de Dios. Que usted y yo hemos venido a este mundo no porque alguien planeó con nosotros, no porque mamá y papá nos quisieron traer al mundo. Usted y yo estamos en este mundo porque alguien soñó, y ese alguien se llama Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios santo que es nuestro amén, creador. Amén. Él soñó con usted y conmigo. Amén. Él soñó para traernos a este mundo. Usted y yo nacimos con propósito. Usted y yo nacimos porque somos el sueño de Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que usted y yo somos engendrados por la voluntad de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta hora? ¿Cuántos creen que el Señor tiene propósitos en nuestras vidas? Por eso yo quiero que si usted acaba de conectarse, no se vaya, porque usted es el sueño de Dios, porque usted tiene propósitos con el Señor. El Señor le ha bendecido, el Señor lo ha traído a este mundo porque tiene cosas grandes para su vida. Si usted lo cree, dice amén. Amén, amén. Quiero hacer una pregunta y nos la vamos a contestar nosotros mismos. ¿Quién es Dios? Para usted, ¿qué significa Dios? Porque muchos de nosotros, desde niños, nos hablaron de Dios. Y muchas veces nos enseñaron que el niño Dios, y de muchas maneras nos enseñaron a Dios. Pero nos enseñaron cuál es la expectativa que usted tiene de Dios. Quiero que usted analice por 10 segunditos esa pregunta. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene de Dios? Porque nosotros nos hemos levantado con una imagen de Dios equivocada. Nosotros nos hemos levantado con una imagen de Dios que no es la que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Quién es Dios? Si usted le pregunta a un intelectual, dirá que es un ser supremo, porque para un intelectual Dios es todo lo que se mueve. Para un intelectual Dios es el árbol que tiene vida, Dios es el animal que vive en la selva, Dios es el niño que sonríe. Para un intelectual Dios es todo lo que se mueve. Para usted le pregunta a otra persona, ¿quién es Dios? Dios es nuestro creador, Dios es el que me hizo. Dios está en el cielo y un día lo voy a ver. Lo calificamos como ese ser que está en el trono. Si usted le pregunta a otra persona que está pasando por una aflicción, ¿quién es Dios? Dios es mi castigador. Dios quiere que yo vaya al cielo, pero Dios me castiga. Dios me está dando fuerte. Es lo que muchas veces decimos. Es que Dios... es difícil. Si usted le pregunta a un ateo o una persona que no tiene que ver con la vida cristiana, dice que Dios es injusto, y empieza a decir atrocidades de Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos las diferentes formas de cómo dibujamos a Dios. Pero yo quiero que usted por un momento, usted que me escuche y usted que se acaba de conectar, por un momento deje de pensar en Dios como el ser supremo. Deje de pensar en Dios como el Dios creador.
Deje de pensar en Dios como el Dios que está en un trono y tráigalo aquí a la tierra y vea a ese Dios como su Padre. Amén, amén. Vea a ese Dios como el ser que quiere bendecirlo, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Vea a ese Dios como ese Dios que quiere lo mejor para usted y para mí. Muchos de nosotros vemos a Dios solamente cuando nos pasa algo malo y Dios me está castigando. Solamente vemos a Dios en medio de una enfermedad porque creemos que Dios es el Dios bombero y lo busco para que sane mi enfermedad. O lo busco para que me dé el empleo. O lo busco para que me haga algún favor. Porque creemos que es ese Dios supremo que me viene para hacerme favores a mí. Aleluya. Entonces muchos de nosotros tenemos ciertas expectativas de Dios, pero pocos lo vemos como lo que es nuestro Padre. Nuestro Padre. Dios es mi Padre. Dígale al que está a su lado, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Míralo, usted que me está viendo ahí, Dios es su papá. Dios es su Padre. Ah, pero es que mi papá lo único que me dio fue madera. No, Dios es el Dios de amor. Si su papá terrenal lo único que le dio fue madera, entonces usted necesita conocer a Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que bendice, que es un Dios que enseña. Porque muchos de nosotros no nos entra el amor de Dios porque sencillamente sufrimos toda la vida. Porque papá me humilló toda la vida. Yo voy y le digo a alguien, es que Dios es su Padre. Uy, no me hable de mi Padre. Si Dios es como mi Padre, yo no quiero conocer a Dios. Muchos vamos a reaccionar de esa manera porque lastimosamente tenemos carga con nuestros padres, porque muchas veces en muchos hogares hay resentimientos y hay odios, hay rencores en contra de nuestros padres. Entonces cuando yo le digo, es que Dios quiere ser tu Padre, no me hable de mi padre. Mi padre me violó, mi padre me tocó, mi padre me dejó. Yo no conozco a mi padre, entonces yo no quiero saber de Dios si Él es mi Padre. Muchos de nosotros es de la manera que reaccionamos, y por eso es que muchas veces venimos a Dios y tenemos ese vacío tan gigante que es difícil ver a Dios como nuestro Padre, porque sencillamente en lo terrenal no tuvimos un Padre, no tuvimos ese Padre que nos amara, no tuvimos ese Padre que nos mimara, no tuvimos ese Padre que nos cargara, no tuvimos ese Padre que nos llevara al colegio, no tuvimos ese Padre que nos llevara a un parque, no tuvimos ese Padre que nos apoyara. Pero yo quiero decirle algo: Dios quiere tomar el lugar de su Padre. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mira el ejemplo tan tremendo que está colocando aquí la palabra del Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a todo aquel que se lo pida? Aquí en Lucas dice el Espíritu Santo a los que se los pidan, porque cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, usted y yo lo tenemos todo. Yo no sé si usted me ha comprendido. Cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, usted y yo lo tenemos todo. No nos va a hacer falta nada, porque el Espíritu de Dios es el que abre camino donde no lo hay. El Espíritu de Dios es el que le abre los ojos de la fe para usted ver la bendición del Padre. El Espíritu de Dios es el que le enseña cuando hay pecado, entonces usted no va a cometer pecado delante del Padre. El Espíritu de Dios es el que lo va a corregir. El Espíritu de Dios es el que le va a enseñar. El Espíritu de Dios es el que le da sabiduría. ¿Cuánto se gozan? Amén. Entonces aquí nos dice esa palabra de parte del Señor. Él es nuestro Padre. Él es el Dios que quiere mimarnos.
Él es el papá que quiere venir. Usted está triste, usted está afligido, usted está afligido, está triste. Entonces yo quiero decirle algo en esta hora. Si está pasando por alguna tribulación, si está pasando por algún momento difícil, es tiempo de venir al Padre. Es tiempo de venir a Dios. Muchos de nosotros sufrimos porque queremos. ¿Cuántos años llevan diciéndole que Dios te ama? ¿Cuánto tiempo lleva diciéndole a alguien que el Señor tiene cosas grandes con su vida? Pero ¿sabe por qué no venimos a Él? Porque vemos a Dios como religión. Esa es otra forma de cómo vemos a Dios. Vemos a Dios como religión. Vemos a Dios como el que me va a quitar la forma de vestir. Vemos a Dios como el que me va a quitar lo que a mí me agrada. Amén. Vemos a Dios como el que me va a prohibir. Y quiero decirle, Dios no quita, Dios no prohíbe, Dios enseña. Muchas veces vemos a Dios como ese mandón que quiere que yo me vista de una forma que no quiero vestirme, porque tal vez mi padre terrenal, cuando era joven, me obligaba a vestirme como yo no quería. Entonces creemos que Dios es lo mismo. Creemos que muchas veces nuestro padre terrenal nos castigaba porque hablábamos en público, y creemos que Dios va a hacer lo mismo. Por eso nos da temor hablar en público. Muchas veces nuestro padre terrenal nos castigaba porque hacíamos cualquier cosa, por cualquier fuego en casa. Entonces por eso llegamos a Dios, o no queremos llegar a Dios, porque tenemos amargura, porque tenemos dañado el corazón y ya no creemos en nada. Yo quiero decirle, si lo has probado todo, dale la oportunidad a Dios. Dígale al Señor hoy que se acerque. Acérquese al Señor, dice la Biblia, y Él se acercará a nosotros. Acerquémonos a Él. Cuando el Evangelio de Lucas da esta comparación, está hablando de nada más y nada menos de la oración y la regla de oro, donde dice: pedid y se os dará. Porque muchos de nosotros no nos atrevemos a pedir a Dios porque lo vemos en el trono, porque lo vemos en la parte de donde va a castigar, porque creemos que es el ser supremo. No, Dios es su Padre. A veces ¿sabe cómo lo trato? Papá. Y cuando yo lo trato de papá, yo siento una familiaridad con Dios. Yo siento que Él está aquí cerca. Yo siento que a Él le gusta que yo lo trate de papá. Que yo le diga: papito, yo como lo amo. Yo quiero sentirlo. A veces cuando he extrañado a mi padre terrenal, ya no lo tengo conmigo. Cuando lo he extrañado, vengo y le digo: Señor, lléname, yo quiero hablar contigo como si hubiera hablado. A veces hay triunfos que yo hubiera querido que papá estuviera, y digo: pero ya no está, pero estás tú y lo puedo disfrutar contigo, Señor. Muchas veces no tuvimos el tiempo de decirle a papá cuánto lo amábamos. No tuvimos el tiempo de decirle a papá cuánto lo extrañamos. No tenemos el tiempo. Ya en este momento ya no hay tiempo. Yo quiero hacerle un llamado al que lo tiene vivo. Dígale cuánto lo ama. Dígale cuánto lo extraña. Dígale lo importante que es para sus vidas. Hoy es tiempo. En este día es normal que tratemos a nuestros padres terrenales bien, pero ¿cómo estamos tratando a nuestro Padre Celestial? Lo vemos como ese ser lejano, lo vemos como ese ser castigador, lo vemos como esa persona que no tiene nada que ver conmigo, lo vemos como esa persona que no tiene por qué meterse conmigo, porque es mi vida y porque yo soy así. Quiero que usted recapacite. Porque nuestro Padre, Él nos ama, pero Él quiere lo mejor para nosotros. Dígale que está ahí a su lado: Él quiere lo mejor para nosotros. Y en ese camino donde Él quiere lo mejor para nosotros, es donde surgen muchas situaciones que el mundo no entiende. Cuando Él quiere lo mejor para usted y para mí,
Es donde surgen muchas situaciones que nosotros no entendemos. En la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios Padre, hacernos mejores personas, Él permite que sucedan cosas que usted y yo no entendemos. Y en vez de nosotros acercarnos a Dios, muchas veces renegamos de Él. Muchas veces hablamos más de Él. Pero es que yo estoy con el Señor, pero estás odiando a tu prójimo. Pero estás hablando mal de tu vecino. Es que yo no me puedo apartar de Dios, pero estás hablando mal de tus padres. Pero estás hablando mal de tu familia. Pero estás hablando mal de tus vecinos. Pero tratas mal al esposo. Pero tratas mal a los hijos. Entonces no estás con el Señor. Yo se lo tengo que decir aquí por este medio. Y espero me siga amando. Muchas veces creemos estar con el Señor, pero tenemos carga con el vecino. No estamos con el Señor. Porque cuando estamos con el Señor refleja en nosotros amor. El Señor refleja en nosotros comprensión. El Señor refleja en nosotros perdón. Dígale que está a su lado. Uy, ahí sí me tocaron duro. Porque nosotros no nos gusta perdonar. El ser humano no le gusta perdonar. Le gusta estar en rencilla, le gusta estar en discordia. Cuando no es con el uno, es con el otro. Y déjeme decirle, si nosotros no tenemos perdón en nuestro corazón, entonces hay un problema. Ahí no está Dios. Porque cuando Dios está en mi corazón, yo no voy a tener dificultad en perdonar. No voy a tener dificultad en pedir perdón. No voy a tener dificultad en reconocer mis errores. Muchos de nosotros cometemos errores. Y eso pasa mucho en los hogares. Uno de tantos comete un error. Y así yo sepa que he cometido un error, no bajo mi cabeza. Y no bajo mi cabeza porque estoy enseñado a que el otro venga y me busque. Estoy enseñado a que el otro venga y me pida perdón cuando soy yo el que he fallado. Está bien, el otro se lleva toda la gloria, el otro se lleva la bendición. Pero nosotros necesitamos de parte y parte reconocer cuando fallamos. Reconocer cuando hay falta de perdón. Porque la falta de perdón no solamente es odio, no es solamente rencor, son resentimientos guardados de tiempo atrás. Son cosas que tenemos guardadas en el corazón y tenemos que sacarlo. Cuando nosotros nos dolemos fácilmente con otras personas, es porque en el corazón hay resentimiento, hay raíz de amargura, y Dios no está donde hay amargura. Porque donde está Dios hay libertad, hay amor, hay comprensión. Amén. Si usted fácilmente se duele con otra persona, preocúpese, porque ahí no está Dios. Necesita pedir perdón a Dios para que Dios venga y lo atrape de su gran amor, de su misericordia, de su gloria. Para que Dios nos enseñe lo que es la humildad. Lo que es ser mansos y humildes. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. Y muchos de nosotros no lo tenemos. Y tampoco hacemos la forma de tenerlos. No los queremos tener. Cuando Dios es nuestro Padre, suceden situaciones difíciles. Yo no sé cuántos en este momento están pasando momentos de soledad y se preguntan, ¿es que Dios me abandonó? No, es que usted nunca ha buscado a Dios. Entonces Dios permite ese momento de soledad para que lo busque. ¿Cuántos están pasando por momentos de enfermedad? Es que Dios me abandonó. No, Dios no lo abandonó, es que usted no lo busca. Y cuando usted se salió de la cobertura de Dios, viene el diablo y le trae enfermedad. Es que estoy sin empleo, llevo ya un año, llevo meses que no cojo dinero. Es que Dios no me escucha. No es que Dios no le escuche, es que usted está lejos de Dios. Usted está fuera de la cobertura de Dios.
Lo que pasa es que usted no ha comprendido o no hemos comprendido que siempre buscamos a Dios en medio de la necesidad. Y cuando solamente buscamos a Dios en medio de la necesidad, va a llegar un día en que tenemos la misma necesidad o peor, y ya Dios no se deja encontrar. Ya Dios no es fácil hallarlo, porque Él también se duele. La Biblia dice que es un Dios que se esconde. Porque en Éxodo 33 nos enseña claro que Dios también se cansa, que Dios también se duele con nosotros cuando nosotros fallamos, cuando nosotros no caminamos. Éxodo 33, Él le dice a Moisés: yo no voy a ir más con este pueblo, porque si sigo con este pueblo, los consumo en el camino. Debido a lo duro de sus corazones, debido a la dura cerviz, debido al pecado, debido a la rencilla, debido a la queja, debido a la murmuración, debido a la crítica. Y nosotros rencillamos, criticamos, nos quejamos y queremos que Dios esté con nosotros en todo momento. No. La Biblia es muy clara cuando dice que el Espíritu Santo se va, porque Él es sensible. Solamente con un grito, solamente con un enojo, Él se aparta. ¿Cómo cree usted que el Espíritu de Dios va a estar donde hay discordia, donde hay envidia, donde hay rencilla? Él no va a estar ahí. Él no va a estar ahí. Por la misericordia de Dios tenemos el entendimiento de buscar a Dios, porque el Espíritu de Dios está en la tierra. Pero va a llegar un día en que se va a ir junto con la iglesia, aleluya. ¿Cuánto nos vamos con Él? Junto con la iglesia. Y ahí es donde el mundo queda en caos, porque el Espíritu Santo, cuando se levanta la iglesia, se va con ella. El mundo queda vacío, el mundo queda hueco, el mundo queda sirviendo para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Entonces muchos nos preguntamos: es que me está sucediendo esto y el Señor me abandonó. No, yo le voy a hablar de otra cosa mucho más decente. Nos está disciplinando. Es que ahí es donde no me gusta. Y no estaba diciendo pues que Dios no castiga. No, es que castigar es una cosa y disciplinar es otra. El Señor no castiga. El apóstol Santiago